acompaña la doctora Griselda Rodríguez. Ella es abogada penalista, experta en investigación penal y docente de la universidad en la UNES y docente de la Escuela de Fiscales. Bienvenida, doctora. Muchas gracias. Es un placer estar aquí acompañándote en este día tan maravilloso. Amén, así es, el Día de la Misericordia, que es lo más importante. Doctora, hay algo importante que queremos también destacar con todas las personas el día de hoy, la seguridad. Sabemos que estamos en una circunstancia, siempre estamos expuestos, estamos en la calle, pero también debemos conocer cuáles son quizás estos derechos que los ciudadanos tienen en la actualidad, sobre todo con relación a las leyes en nuestro país. ¿Qué nos podría decir al respecto? Fíjate bien, la seguridad ciudadana está enmarcada dentro de nuestra Constitución. En el artículo 2, en el artículo 55 y 332, prevé que el Estado está en la obligación de sustentarnos, de darnos la seguridad, no solamente de la vida, sino también de nuestros bienes, ¿ok? Y va a partir de, en este caso, de lo que es el Estado, a través del Ejecutivo Nacional, prever estos lineamientos previstos en la Constitución para asegurarnos esa, valga la redundancia, esa seguridad ciudadana, ¿ok? Obviamente que cada país tiene sus modelos de seguridad ciudadana. Venezuela no escapa del protocolo de modelos de policía en lo que es toda Latinoamérica, ¿ok? Compartida incluso con algunas etiologías originarias de Europa. Pero ahora Venezuela, desde el año 2000, ha tenido 26 protocolos en seguridad ciudadana. Cada uno de ellos con unas características precisas. Desde la militarización de la seguridad ciudadana, obviamente porque hay un componente de las Fuerzas Armadas Nacionales que forma parte de nuestra seguridad ciudadana, como es la Guardia Nacional Bolivariana. Pero también tenemos, según el artículo 332 de la Constitución, una serie de estructuras de órganos de policía que tienen unas funciones específicas, ¿ok? Específicas. Fíjense que durante del 2000 hasta el 2021, incluso tenemos una proyección hasta el 2025 de unos planes o lineamientos de seguridad, ¿ok? Obviamente que va enmarcado dentro de una filosofía de estructura de gobierno, tal cual como lo hacen el resto de los países de Latinoamérica, ¿sí? Pero lo importante de esto es que el conglomerado debe saber que esa función del Estado nos asegura que debemos sentirnos protegidos desde este protocolo de seguridad ciudadana. Así es. Porque esa seguridad ciudadana realmente es como lo prevé la doctrina. Pues obviamente como profesora de diferentes instituciones, pues me gusta un poco plasmar esta circunstancia desde la doctrina, desde la verdad verdadera, desde ese deber ser. Y ese deber ser implica que el ciudadano común sienta la sensación de que se siente seguro, ¿ok? Y el Estado debe proveer esos lineamientos de seguridad ciudadana que le permita al ciudadano sentirse así. Sobre todo cuando una persona pueda ir a algún sitio a hacer algún tipo de denuncias que sea escuchada. Esto es la seguridad ciudadana, en parte, ¿no? Bueno, la seguridad ciudadana es mucho más amplia. Okay. Implica todo un sistema que involucra desde la salud, la educación, implica por supuesto lo que es el sistema de justicia propiamente dicho, e implica por supuesto estos órganos de policía que tienen facultades investigativas y facultades de protección y prevención. Y cuando entramos en ese punto, en esa rama, precisamente de protección y prevención, estamos hablando también que debemos conocer cuál puede ser el perfil de una persona que pueda agredir ante la seguridad de alguno de nuestros ciudadanos. Entonces, ¿cómo nosotros conocer el perfil de un delincuente? Fíjate bien, eso es interesante que mencionarlo. Dependiendo del tipo de delito, cada delincuente va a tener un perfil criminológico, desde lo que es la doctrina criminológica. Y a su vez, ese delincuente, dependiendo de la tipología de delito, va a tener un modus operandi o una forma de operar, ¿okay? Y un territorio enmarcado, por supuesto, dentro del triángulo criminológico de perfil criminal, donde va a tener un territorio, donde va a tener unos tiempos, unas circunstancias de modo, tiempo y lugar que lo van a posicionar en las ventajas que le genere tanto el espacio físico circundante como, por supuesto, lo que proyecte la víctima y que sea, por supuesto, una presa fácil.
Sí, y esa presa fácil nosotros se lo mostramos con nuestra actitud y con nuestra forma habitual de conducirnos en la vida. claro, y es importante también tomar las previsiones, ¿no? Porque quizás hay algunos sectores en los que aquí estamos distraídos o quizás estamos en el trabajo, estamos yendo a ciertos lugares y básicamente existe un problema, que es que no nos damos cuenta de que quizás haya alguien que tenga una doble intención, algo con un dolo. Ahora, hablando de esto, doctora, yo quisiera adentrarme en un punto, ¿no? Acá en la ciudad capital, pues ha habido algunos casos, ¿ok? Algunos casos en los cuales algunas personas han sido víctimas de abusos, incluso de acosos, ¿ok? En este tipo de circunstancias, bien que, como usted nos los comenta, está un territorio, ¿ok? Está un territorio específico en la ciudad capital, entonces resulta que es más o menos las mismas personas, víctimas, damas, mujeres. Entonces, en este tipo de casos, ¿cuáles son quizás esos derechos que tiene la mujer ante una situación como esta, ¿no? Ok, hay que valorar un poco el panorama o el escenario donde se lleve a cabo ese tipo de delito, ya sea dentro de lo que es la estructura o el entorno familiar, o si es en el entorno social o en el entorno habitual de conducirse, ya sea trabajo o colegio o la calle como tal, propiamente dicha. Entonces, va a depender, por supuesto, que este perfil delincuencial va a depender en qué escenario sea. Suponiendo que es en la vía pública, obviamente que él ya se ha percatado de la forma habitual de conducirse de esa persona y, por supuesto, de cómo funciona ese territorio con respecto a la seguridad. Esa seguridad ciudadana que depende del Estado. Okay. ¿Sí? Es decir, que si él ya evaluó y valoró ese territorio donde no hay seguridad, donde no hay patrullaje, donde no hay puntos de control, en este momento hay más de 2.300 cuadrantes de paz, que es el último protocolo en materia de seguridad ciudadana que estableció el gobierno, ¿de acuerdo? Entonces, esos 2.300 a nivel nacional puntos de control y con ese VEN 911, donde hay asistencia los 200, en este caso los 365 días del año, la lógica dice que el ciudadano debe sentir esa seguridad en esos cuadrantes, llamados cuadrantes de paz. En esos cuadrantes de 3 a 5 kilómetros debe existir eso. Y eso debe prever en ese territorio esa sensación de seguridad. Sabemos que en la praxis eso no es tan real. Y obviamente que el delincuente lo sabe. El perpetrador lo percibe. Y si él percibe que el territorio le proporciona elementos para él desarrollar su delito, él lo va a hacer. Porque el delincuente también busca la forma de sentirse seguro en la comisión del delito. Qué importante esto conocerlo, sí, ¿no? Porque fíjense que siempre existe, como bien usted lo comentaba, algunos modos operandi, de repente, dependiendo de la zona en donde se esté llevando a cabo esta situación. Ahora, ¿cómo delito? Claro, ¿cómo defendernos de un delincuente? Por ejemplo, está pasando, existe alguien, uno de los casos, vamos a ponerlo en tela de juicio, ha dado los titulares, de hecho lo hemos leído acá en los principales titulares de nuestra región. Entonces, en una zona, en Caracas, en Baruta, pues bueno, en Altamira, perdón, ahí hay unas chicas que parece que fue víctima de acoso y al parecer vinieron con sustancias. Cuando me hablas de acoso, ¿a qué te refieres? En un momento, pues bueno, una de las cosas que se decía, acoso y abusos. ¿En qué sentido? Se le acerca a unas personas hablando obscenidades, ¿ok? Y de repente vienen y le inducen algún tipo de sustancia. Luego corre y resulta que, pues bueno, gracias a Dios no pasó nada, pero ya se han visto algunos de estos casos. Vamos a ponerlo como uno de los principales ejemplos. Quizás no es solamente en esta zona, existen muchas zonas que están pasando por esto, incluso peor, pero como algo que se hizo público y se viralizó en el transcurrir de esta semana. Vuelvo y te repito, cuando estamos proyectándonos como víctimas en la calle, esa proyección lo dice nuestra forma de caminar, nuestra forma de mirar, nuestra forma de conducirnos. Algo está pasando en tiempos de pandemia, que es, y se ha marcado la pauta en el comportamiento humano, ¿sí? Que es el miedo. El miedo no solamente al coronavirus, sino el miedo a andar en la calle, a conectarnos con el mundo, a conectarnos con la vida, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede con estas personas que son víctimas de este tipo de delitos y que están al acecho estos sujetos con este perfil delincuencial? ¿Okay? Obviamente que él percibe que esta persona, uno, está distraída,
no está presente para la vida. Okay. Y no estar presente por la vida implica que vamos caminando y solamente vemos en el horizonte y tenemos la mirada perdida. Eso lo percibe el delincuente. Él ya hace su lectura corporal. Sí, porque me estás hablando de acoso y delitos sexuales. Y el delincuente sexual requiere tener, por supuesto, una apreciación de la víctima. Te puedo apostar que ese perfil de la víctima, él ya lo tiene valorado. Y ya la edad, el territorio por donde circunda y, por supuesto, cuál es el que va a pescar. Y esa pesca que él hace tiene que ver con que las personas caminan por lugares solitarios o poco transitados, ¿sí? Trabajan desde la perspectiva. Ojo, no hay ninguna circunstancia que pueda justificar un delito. Totalmente. El culpable es él, como delincuente o perpetrador. Pero tenemos que valorar desde la criminología la disposición que nosotros ofrecemos al delincuente como posibles víctimas. ¿Qué recomiendo? Estar disponibles y presentes para la vida. Como diría cualquier persona, estén pilas y estén pendientes de lado a lado. ¿Por qué? Porque resulta que si estamos en el pasado en pensamientos o estamos en el futuro en pensamientos, no estamos presentes. Y cuando no estamos presentes, eso se siente, eso se percibe en la calle, eso se percibe al caminar. Una persona que está atenta, que está, como tú dices, así pila, ¿sí? O que está disponible para la vida, es muy, muy difícil que un perpetrador vaya a acercarse, porque la actitud al caminar, al ver, por ejemplo, mirar a los lados, saber quién está detrás de ti, eso no significa paranoia, eso significa estar atento al entorno, y eso es esencial. Obviamente que también implica no exponernos. En este momento histórico, no solamente acá, en todos los países de Latinoamérica se da este criterio delincuencial, ¿sí? No exponernos con joyas o con el celular, ¿ok? Ese es un elemento distractor que nos desvincula del presente, el bendito celular, ¿sí? Sobre todo en la vía pública, en los vehículos. Estar en un vehículo atendiendo el celular con el vidrio abajo, eso que le estás diciendo al delincuente. O sea, ella no está disponible para la seguridad. Y la seguridad tiene que partir también de nosotros, ¿ok? Aunque es corresponsal. Somos corresponsales o corresponsables con la seguridad ciudadana junto con el Estado y con otras organizaciones que también tienen ese poderío para establecer esa emoción, esa sensación, ese sentimiento de seguridad. Pues doctora, hablábamos anteriormente de cuáles pueden ser cómo defendernos, cuáles son esas cosas que nos permiten ser unas posibles víctimas de delincuencia en la calle, ¿ok? Ahora, me gustaría también conocer, ya que estamos hablando acerca de cuáles son las posibles circunstancias, cuáles son los delitos más comunes que podemos encontrar cuando estamos en un entorno de exposición. Ok. Desde la perspectiva de la casuística criminal, podemos hablar que dentro de lo que es el delito de secuestro, el secuestro express es el que más auge tiene, ¿sí? También tenemos el robo de vehículo y, por supuesto, el que siempre ha tenido un alza y que incluso ha superado los límites en estos 2 años o 1 año y pico que llevamos de pandemia, es la violencia de género, la violencia intrafamiliar, ¿ok? Estos delitos, aunado, por supuesto, que se han presentado casos de feminicidio o femicidio y la trata de seres humanos. Incluso sobre todo en esta época de pandemia, ¿cómo se ha manejado? Porque sabemos que ya quizás la forma común que tenía la persona de estar en ciertos sitios, frecuentar, ya no es la misma. Esto, ¿cómo se ha visto quizás el impacto dentro del proceso de evaluación? Fíjense bien, dependiendo del tipo de delito, en este momento se están dando, por ejemplo, mucho las extorsiones telefónicas, las estafas a nivel de sistemas informáticos, ¿sí? Pero esas extorsiones telefónicas, que incluso son extorsiones que vienen de sujetos que se encuentran en prisión o extorsiones carcelarias, como son llamadas en algunos países, y nosotros no escapamos de ese tipo de delitos. ¿Qué sucede? Generalmente, cuando una persona recibe una llamada telefónica por extorsión, pidiendo dinero por una circunstancia, ya sea por un secuestro o porque tienen en la mira a un familiar,
Eso significa, por supuesto, que la persona entra en shock. Hay un bloqueo a nivel de trauma, nada más al recibir la llamada. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda? 1, mantener la calma. 2, estar atento al tipo de teléfono o el número de teléfono que te está llamando y poner la denuncia. Ir a los órganos receptores de denuncia, ¿sí? Pero aún en el protocolo de recibir la llamada, lo importante es no recibirla. Si de manera inmediata te dicen que están llamándote para extorsionarte, no la recibas. Cuelga enseguida. Cuelga la llamada. No suministres información. No asevere ni certifique información que le está dando. Asegúrese de manera simultánea con otro familiar que sus familiares o su entorno familiar se encuentre bien y que esté ubicable. Y que todos estén presentes. Y que todos estén presentes o ubicables. ¿Sí? Tienen que entrenar a su familia o tener un protocolo de prevención del delito en decir, ponerse claves de cuándo estamos bien y cuándo no. Por ejemplo, los niños hay que atender la posibilidad de que no permitir el acceso a personas extrañas, incluso al edificio o a la casa donde viven. No atender llamadas telefónicas y en ese atender llamadas telefónicas no suministrar información. Tener muchísimo cuidado con las redes sociales. ¿Qué colocamos? No, yo no digo dónde estudio, pero me tomo una foto enfrente del colegio. Yo no digo qué carro tengo, pero me tomo una fotografía con el carro y la monto en las redes sociales. Y la placa. Sí, y la placa. Entonces, todo ello implica que el delincuente está atento a lo que suministra a la víctima, porque de allí va a surgir esa posibilidad de la pesca. Va a surgir allí. Ahora se nos presenta la violencia intrafamiliar o la violencia de género, donde incluso en un mes se dieron 4 o 5 femicidios. Eso implica, por supuesto, que este estrés de compartir, que debería ser una felicidad, que debería ser un entorno seguro, el hogar, resulta que se ha convertido en un campo de batalla. Y ese campo de batalla es donde se tiene el enemigo en casa. Y es ahí donde ocurren estas cosas trágicas. Y este tiempo de pandemia ha permitido que el ciclo de la violencia sea extremo. En casa. Y lo lleve en casa, en el lugar más seguro. Y lo lleve a la muerte. Estar atentos a ese ciclo de la violencia en materia de género es esencial. Saber cuándo estoy acumulando tensión, cuándo explota la tensión, que en esa explosión de la tensión es donde se dan los eventos violentos. Violencia física es acompañada de violencia psicológica y, por supuesto, esa violencia física que nos puede llevar a la muerte. Hay que estar atentos, que cuántos protocolos o ciclos he cerrado a nivel de una reconciliación. Cada vez que reciba flores por reconciliación, está cerrando un ciclo de la violencia. Cada vez que te diga, ya no lo vuelvo a hacer, perdóname, o tú me provocaste, o todo este estrés me tiene así. Eso es un ciclo que se está cerrando, pero cada vez que pasa el ciclo se convierte en algo mortal. Claro, porque se está dando permiso a que eso vuelva a suceder. Y es así, y sucede. Así no lo quieras, porque todo este tipo de violencia debe generar una prevención a través de la atención a la víctima y al victimario. Y dicen las mujeres o los cuerpos de seguridad del Estado que no están sensibilizados con la materia, dicen, bueno, pero ¿para qué le voy a tomar la denuncia si ella viene después a retirarla porque ella no es como loca o no sé qué pasa? Entonces, ¿qué pasa? Por eso es que los órganos de policía tienen que estar entrenados, sensibilizados, educados en la materia. Hoy por hoy en el Ministerio Público y en los órganos de policía existen unidades especiales en esa materia. Y ahora, no solamente por la parte de la violencia, sino que ya vemos que estos campos de batalla se presentan quizás en casa, ahora en conocer en las residencias, doctora. En las residencias, ¿cómo nosotros también poder protegernos de cualquier tipo de delitos que pueden ser los más frecuentes? Porque a pesar de que estamos en casa, pues bueno, no estamos exentos de que algo de esto pueda suceder. Sí, efectivamente es así. De hecho, en tiempos de pandemia, uno de los delitos que tuvo algún repunte fue el robo a residencias, ¿sí? El robo de vehículos. Y razón por la cual hay que tener desde la perspectiva personal, desde la perspectiva familiar, ese protocolo de prevención del delito o de seguridad, ¿okay? Que implica la responsabilidad que yo tengo con mi vida o con mi entorno, ¿ok? Sin quitar la responsabilidad del Estado como órgano que debe generar esa sensación de
de seguridad, ¿de acuerdo? Y de libertad, y de vivir en paz y en tranquilidad, ¿ok? Entonces, ¿qué debemos hacer? Creo que la seguridad implica inversión. Apartamento, casa, debe tener sistemas de seguridad, como cámaras de seguridad. Estar atentos, por supuesto, al penetrar al lugar de ingresar a su residencia, de que ¿cómo yo voy a entrar a la residencia? Si estoy en el estacionamiento, yo no puedo de esta manera introducir mi vehículo y quedar cerrada entre el portón mientras se abre y el sujeto que puede estar detrás de mi vehículo trancándome. Yo debo posicionarme de tal manera que permitir que el portón abra y una vez que esté abierto yo poder penetrar. Y no es hacer la espera, porque en la espera es la oportunidad de la pesca del delincuente. En siempre estar atento y sobre todo en esa espera. Otro de los eventos es no espere dentro del vehículo si tiene que esperar. Es presa fácil, tanto para el robo del vehículo como también para la extorsión, para el secuestro express que se puede dar con ese protocolo en ese escenario que es una facilidad para el delincuente. No espere dentro de un vehículo. No estacione su vehículo en vía pública si tiene la posibilidad de dejarlo en un estacionamiento. No espere dentro de un vehículo. Eso es lo primordial. Si está por casualidad, bueno, en estos tiempos de pandemia, pues eso se ha reducido. Si está en un evento social o en un restaurante, no tenga cuidado con lo que expone al público, porque no está solo en un lugar público. Cuidado con y la información que se maneja, está atento. ¿Quién? Usted no lo sabe. Procure en los sitios públicos hacer esto. Usted tener la visión del escenario y no que todo el mundo o que el delincuente lo esté evaluando a usted y usted lo ignore. ¿De acuerdo? Otra de las cosas que debemos estar atentos es, yo soy muy firme con esto, en las redes sociales. Sí. ¿Qué información coloco en las redes sociales? Sí, hay personas que en la actualidad lo vemos sobre todo con los más jóvenes, la generación millennial de la segunda fase de la generación cristal, pues colocan absolutamente todo lo que se consigue en dónde estoy, qué estoy comiendo, qué estoy haciendo y en momento presente. Es decir, no esperamos quizás a mudarnos de sitio, sino que en ese mismo instante están colocando cuál es su ubicación. Exacto. Y de repente quizás estamos viendo que quizás ellos lo hacen por moda, por cuestiones como esta y exponen no solamente su seguridad, sino también la seguridad de los padres, porque es esto, ¿no? Por aquí también pueden captar, que es lo que está pasando mucho con redes sociales. Otra cosa importante que debo mencionarte con respecto a la prevención en el hogar o en cualquier circunstancia es que existe un número que debe en la práctica o en la praxis estar las 24 horas del día atentas a cualquier evento crítico, que es el BEN 911. Okay. Ese número te conecta con un cuadrante de paz que debe estar circundante a el sitio donde usted se encuentra. Es decir, para buscar ayuda. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Que con el terror y el miedo nadie va a apoyarte en un evento crítico en la calle. Pero si es que no puedes intervenir de manera directa, porque también sería un riesgo, ¿ok? Es el llamar al BEN 11, ¿sí? Y de tal manera que aun cuando sigas tu camino, existe y debe existir la posibilidad de contactar a un órgano de policía a través, por supuesto, de un funcionario activo en funciones de servicio para, por supuesto, aportarle la información acerca de ese evento crítico. Ese es el deber ser. Okay. Sí, ese es el deber ser. Porque recuerden que en el momento en que el delincuente aborda a la víctima, él también tiene miedo. Él también está con la adrenalina que le va a permitir reaccionar de manera violenta si observa cualquier movimiento extraño. Anteriormente me comentaba, doctora, y queremos compartirlos con todos ustedes, mi Venezuela hermosa, que hay algunas formas que han minimizado los delitos pese a la pandemia y hay en otras que ha sido más recurrente. ¿Cómo ha sido ese desbalance, pero que se sigue manifestando los mismos delitos desde hace un montón de tiempo? Sí, efectivamente es un fenómeno que tiene que estar como objeto de estudio incluso a nivel de investigación.
los delitos bajaron en un 50%, sobre todo el del homicidio y del secuestro, bajaron 50%. Obviamente que ese lo menciono como un fenómeno porque debe valorarse el éxodo masivo y, por supuesto, esta circunstancia de pandemia que nos permite estar en casa, ¿sí? Eso sería un fenómeno genial para estudiarlo. Sin embargo, algunos han abierto las puertas para verse a la luz. Por ejemplo, el delito de secuestro express, el delito de trata de seres humanos, es un delito solapado y que la gran mayoría de las personas llenas de miedo incluso no denuncian. Y hemos visto incluso también en algunos titulares desapariciones de algunas mujeres, sobre todo, entonces que son víctimas quizás de esto, de la trata. ¿Cómo nosotros poder prever que esto nos pueda suceder? Porque todos estamos expuestos. ¿De qué manera nosotras como mujeres o los caballeros, los niños, deberíamos, como quien dice, mantenerlos al día para que no puedan ser objeto de este tipo de circunstancias? Así es. Ser víctima de trata es ser víctima de la esclavitud del siglo XXI. Es uno de los delitos más atroces que existen en la humanidad. Incluso por encima del tráfico de droga. Está tráfico de armas, está trata de seres humanos y luego viene tráfico de drogas. ¿Cómo saber si estoy envuelta en una circunstancia de trata de seres humanos? Ofrecimientos de viajes con gastos pagos. Ofrecimientos de trabajos en otro país con, por supuesto, ese ofrecimiento de salvarte la vida, de permitir que puedas mantener a tu familia aquí con ese ofrecimiento fantástico de ese trabajo. Incluso el ofrecimiento de conocer una pareja a nivel de internet con ofrecimiento de viaje. Sabemos que la trata de seres humanos implica un reclutamiento, implica un traslado e implica un recibimiento para la explotación, ya sea con los fines que determine en este caso el grupo de delincuencia organizada. Explotación sexual, esclavitud propiamente dicha, servidumbre, matrimonios serviles y por supuesto la extracción de órganos. Es más fácil pasar a un ser humano de una frontera a otra que pasar un órgano. Y uno de los fines de la trata también es eso, la extracción de órganos. Entonces, ¿qué es importante? ¿Qué es lo que se está dando? Venezuela está ahora en la palestra en materia de trata de seres humanos con casos emblemáticos con islas del Caribe que están ofreciendo a las mujeres y a las adolescentes y a los hombres esas oportunidades para salvarle la vida. Y sobre todo porque estamos viviendo una materia donde la diáspora no es para nadie un secreto, muchas personas están en búsqueda de oportunidades, quizás las circunstancias, y no solamente en Venezuela, sino en Latinoamérica que se ha venido viendo. Países como México, países como diferentes países han estado siempre involucrados en esto y ahora, pues bueno, también no es para nadie un secreto que en todos se ha venido viendo. Entonces, eso puede ser uno de los procesos fundamentales, no creer en quizás esas ofrecimientos de viaje, porque ya de una u otra manera ya se está pasando esa frontera y allí ya puede ser pesca para ser víctima, para esa pesca. Exactamente. En ese reclutamiento siempre va a haber una persona que va a hacer ese reclutamiento, ya sea de manera personal o de manera grupal. Y generalmente ese contacto, incluso ahora las chicas adolescentes tratadas en otros países o están en protocolo de trata de seres humanos, son entregadas por sus mismos familiares. Imagínese usted. Creyendo, por supuesto, en esa versión o en ese ofrecimiento donde generan una serie de elementos que le permite resolver la situación no solamente económica, sino esa diligencia que se requiere para vivir en paz, en seguridad, en armonía y, por supuesto, con una vida como se merecen los seres humanos. Doctora, ¿cuáles son las edades más vulnerables en este sentido? Wow, la trata de seres humanos, cualquier ser humano puede ser víctima de trata, pero la incidencia, incluso en un 98%, es de mujeres y niñas. Niñas, adolescentes, mujeres. El género mujer es extremadamente vulnerable, ¿ok? Y pueden ser de niños, adolescentes, incluso hasta los 25 años, pero es que también pueden buscarte para servidumbre. Y va a depender del fin de la trata para saber cuál es el perfil de la víctima. Totalmente. ¿Sí? Y también en este caso va
a depender del fin de la trata. Si es para explotación sexual, pues se requiere un perfil de la víctima determinado y una edad. Por ejemplo, en el país de Trinidad y Tobago, están exigiendo muchas perlas. Perlas son niñas de 12 a 14 años. En Venezuela, hasta los 14 años, está la connotación de niña. Perfecto. Y de 12 a 14 años, vírgenes, pagan muchísimo dinero y son llamadas como las perlas. Ay, o las pepas. Imagínese usted, doctora. Y son venezolanas, ¿ok? Ok, hay que tener muchísimo cuidado y fíjense que el llamado es a la conciencia de los padres que no estén creyendo cosas porque realmente están engañando a mucha gente y esto es importante, la conciencia. A ver, doctora, antes de finalizar, porque el tiempo es súper corto, la cosa es que también nos gustaría, porque algo que no estamos exentos es del secuestro express y sobre todo en los hogares que se ha incrementado y en los lugares de trabajo. ¿Por qué? Porque ya quizás ya no estamos en las discotecas, no estamos en estos lugares donde ocurrían las salidas nocturnas. Ahora, ¿cómo podemos hacer como últimas recomendaciones para que en nuestros hogares sigamos siendo ese templo y nos mantengamos resguardados, no solo del COVID, sino también de la delincuencia? Sí, incluso la delincuencia ha superado al COVID tanto en muertes como en fracturar el alma a través de la comisión del delito. ¿Sí? Claro. Es importante que conozcamos cuáles son las zonas críticas o esos zonas de georreferenciación criminal donde puede darse esa comisión de delito. Obviamente que la zona del este, Altamira, Chuao, Caurimare, todas estas zonas le dicen el famoso pasillo de la muerte, ¿ok? Porque generalmente en este momento es entrando a estacionamientos, entrando al hogar o en sus lugares de trabajo, ¿ok? Y este secuestro express se distingue del secuestro de larga data porque es por oportunidad. Es una pesca por oportunidad. Escuchen la palabra oportunidad. ¿Y quién da la oportunidad al delincuente? La víctima. Entonces hay que estar muy atentos en la víctima. Como bien usted lo decía anteriormente, en las entradas y en las salidas, sobre todo de casa, no esperar, que es lo tomo, lo rescato de todo lo que nos ha brindado como herramientas y que nos ha brindado también para que estemos muy atentos, porque es que tenemos que estar pendientes, tenemos que estar siempre atentos a que no podamos ser víctimas de esta situación porque nadie está exento. Doctora, en sus redes sociales y punto de contacto, las personas que quieran conectarse con usted, que quieran conocer de qué forma, cuáles son esos derechos que quizá tiene, si están viviendo una situación en casa, ¿cómo pueden hacer para poder usted le brinde toda esa asesoría que necesitan? Estén donde estén y como estén y son víctimas de delito o están propensas a ser víctimas de delito, denuncien, busquen ayuda, háganlo porque tienen que denunciar. Las cifras negras no van a ayudar a la lucha contra el delito. Ubique un órgano de policía y ponga la denuncia. Otra de las cosas que recomiendo es estar atentos, estar disponibles para la vida, no solamente respirando, que hasta ahora eso nos está desconectando con la vida, la respiración, pero estar disponibles implica estar presentes y, por supuesto, atentos al entorno. Tenemos que creer en esa intuición que nos dice hay peligro y hay que creer en esa intuición. Pero no podemos dejar a un lado esas medidas que ya hemos venido repitiendo, con estar atentos al lugar de llegada, al lugar de salida, por supuesto, al estar en el vehículo, dónde vamos a estacionarnos, cómo vamos a conducirnos en la calle, cómo vamos a estar caminando, mirando el piso, estando distraídos. Eso es nada más un elemento esencial para que el delincuente sepa que está disponible para el delito. Por eso tenemos hoy de invitado en esta parte del programa al director de la Escuela de Computación de la Facultad de Ciencias de la Universidad Central de Venezuela. Él es el profesor Robinson Rivas. Bienvenido, profesor, qué gusto tenerlo. Gracias. Acá en Entre Noticias y sobre todo en este tema que es y que le da tanto dolor de cabeza a los padres en este momento, porque sabemos que los niños de 24 horas prácticamente casi todo el día están ahí. Es uno de los grandes temores que existe. A ver, profesor, existen muchos delitos en las redes sociales. Vamos a iniciar con esto. Entonces, ¿cómo nosotros podemos evitarlos? Y sobre todo, por ejemplo, por Instagram, cuando quieren quizás perpetrar
tus usuarios o por Facebook o el WhatsApp, que también se ha visto en muchos casos que actualmente te escriben quizás con cadenas, quizás con números de personas que conocemos y resulta que no es la persona que conocemos y se ha prestado mucho para este tipo de delitos, extorsión o préstamos o cambios de divisas y resulta que al final es una estafa. Bueno, el tema del delito electrónico es muy amplio. Hay muchas variantes del delito electrónico. Como lo dijo la abogada que me precedió, una de las primeras cosas es ser precavido y tener desconfianza. ¿Qué pasa en el mundo de las redes sociales? En el mundo de las redes sociales, del WhatsApp, del Instagram, de todo este tipo de aplicaciones, se puede dar mucho el anonimato. Es decir, con muchísima frecuencia en este tipo de herramientas, tú no sabes quién es realmente la persona con la que estás interactuando. A veces estás interactuando con un avatar, con una foto, con un nombre que no se sabe si es el real. Y ese tipo de interacción es inédito. Es decir, en la interacción en vivo, la gente se conoce, los niños en el colegio se conocen, pero cuando estás interactuando con otra persona a través de estos medios, probablemente no sabes con quién estás tratando. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, con estas redes sociales para que se ejecuten estos delitos? Con frecuencia te llega un mensaje haciéndose pasar por alguien que tú conoces, a lo mejor con información que es verídica. Es decir, mira, ¿te acuerdas que nos conocimos en tal sitio? Esa información puede haber surgido de cuestiones reales, de una reunión real o de tus propias redes sociales. Y entonces, si eso lo haces con 100 personas, con 2 o 3 personas que se crean eso, es suficiente, porque entonces esas 2 o 3 personas, muchas personas desconfiarán, pero otros dirán, ah, sí, ¿y qué pasó? No, te acuerdo, mira, y ahora estoy en un problema, y te van dando confianza y eventualmente las personas caen. Si la persona es vulnerable, además, está pasando por un mal momento, es una persona que no tiene el dominio de las herramientas, es una persona que es inexperta, un adulto mayor o un niño o un adolescente, es mucho más fácil que sea crédulo y que crea en la historia que le están dando, o en el producto que le están vendiendo o en la oferta que le están haciendo. Eso no es nuevo, eso no es nuevo. Eso ha ocurrido desde hace muchísimos años, incluso antes de la aparición de las redes sociales. El problema ahora es la masificación de eso. Si antes para hacer ese delito era a través de un correo electrónico, los famosos correos electrónicos de hace 25 años, que eran, bueno, con una herencia fabulosa que te ibas a ganar, enviaban 1.000.000 de correos y alguien caía y finalmente le sacan dinero. Ahora eso se ha masificado tanto, lo tiene todo el mundo en las manos, en sus teléfonos, entonces es mucho más fácil que puedas pescar, como decía la doctora, a alguien crédulo y que caiga en estas cosas. Y fíjese cómo ha incrementado esto. En época de pandemia, ¿ha incrementado de manera bárbara o se ha mantenido? ¿Cómo ha sido ese delito a través de este tipo de fuentes? La verdad, yo no te podría decir una cifra para saber si ha aumentado. Lo que sí te puedo decir que ha aumentado es que, como ahora en la mayor parte del planeta las personas tienen que estar en sus casas, no se están abriendo muchos sitios de trabajo, se ha incrementado el trabajo doméstico, el estudio a nivel mundial se está haciendo ahora desde las casas. Eso aumenta el tiempo de exposición de las personas a las redes sociales y al internet. ¿Okay? Eso sí ha aumentado y por supuesto al aumentar el tiempo en que las personas están conectadas, porque ahora las reuniones son por internet, ahora las clases son a través de diferentes tipos de tecnología a todos los niveles y en todo el mundo. Al aumentar el tiempo de exposición, obviamente aumenta la oportunidad de que las personas maliciosas puedan aprovechar eso, porque efectivamente si sabes que todos los adolescentes ahora van a tener que estar conectados 4 horas o 5 horas o 6 horas diarias para sus actividades, la posibilidad de llegarle a ese mercado, vamos a decirlo con esas palabras, a ese público, aumenta. Y no solo los adolescentes, los adultos también, y la gente que trabaja y que está haciendo teletrabajo, ahora está más expuesta también a no solo las redes sociales, sitios web de diferentes tipos, las ventas, ahora se hace mucho delivery, entonces la gente tiene que comprar cosas, los sitios de venta de productos fraudulentos, donde hay fraude, aumentan porque aumenta la cantidad de gente que tiene que hacer acceso a eso. Entonces ya por ahí hay un problema. Es totalmente. ¿Cómo podríamos de pronto identificar que estamos expuestos o que estamos siendo víctimas de un delito como esto? Bueno, lo primero, la desconfianza. Lo segundo, no hay nada gratis en este mundo. Cuando te ofrecen algo demasiado bueno, una oferta demasiado generosa. De la nada. A veces no es de la nada. A veces, por ejemplo, tú estás buscando un producto y estás haciendo esa búsqueda a través de redes sociales, es fácil para otras personas en el entorno de redes sociales ver que tú quieres comprar, digamos, un producto cualquiera, digamos, un automóvil.
¿sí? Entonces, eventualmente, alguien que ve que estás con el perfil de comprar automóviles puede hacerte una oferta aparentemente tan buena que muchas personas caerán crédulamente. Entonces, ofertas demasiado buenas. Ofertas, productos que se están ofreciendo prácticamente gratis. Las posibilidades, por ejemplo, de crecimiento personal. Productos con ventajas, con ventajas competitivas con respecto a otros que son sospechosas. Esas ya pueden ser indicadores de que ahí hay una estafa. Y se dan en todos los niveles, y no solamente con personas crédulas, jóvenes. También se dan, por ejemplo, a nivel financiero, en el mundo de las criptomonedas, por ejemplo, el mundo del dinero, etcétera. O sea, y sobre todo por la falta de conocimiento quizás de este tipo de herramientas, ¿no? También, ¿cómo conocer? Fíjese que estaba conversando en relación a que ha habido muchos casos, o se han registrado muchos casos, quizás, de ventas de vehículos, como bien lo comentaba, por redes sociales, y después que llegan al sitio, resulta que es una estafa o simplemente pues se encuentran con algún delincuente que más bien le quita el dinero y nunca hay carro, ¿ok? Eso puede suceder. ¿Cómo podemos hacer para resguardar nuestros datos? Y sobre todo, no solo en el WhatsApp, sino también en otros tipos de plataformas, porque muchas veces también usurpan identidades. Fíjate, la primera medida es evitar exponer información. Eso es un clásico, pero yo entiendo que para muchas personas es una tentación y es una diversión estar todo el tiempo poniendo en sus estados, posteando información personal, dónde estuve, con quién me reuní, qué compré, dónde estoy comiendo. Eso muchísimas personas lo hacen y lo hacen con diversión. Eso es una tendencia natural. El problema de eso es que si tú pones mucha información, efectivamente esa información, la posibilidad de que la vean personas que tú no quieres que la vean aumenta. Aunque tú trates de ser precavido y decir, no, solamente lo van a ver mis contactos, pero es que tus contactos tienen otros contactos. En las redes sociales esa información además se puede ir. Además, una vez que alguien tiene tu información, tú no puedes evitar que esa persona la distribuya a otras personas. Entonces, en la medida que tú das información, te estás exponiendo. Así es. Como lo decía la doctora que me precedió. Entonces, esa sería la primera medida, o sea, evitar eso. Otra segunda, lo que tú acabas de decir con respecto al delito de los vehículos, por poner un ejemplo. ¿Qué pasa ahí? Efectivamente, estás viendo una oferta que parece tan buena que tú dices, bueno, voy a comprar eso porque esta oferta no se va a repetir. Es mi oportunidad. Es mi oportunidad. Voy a comprar este vehículo a este precio porque esto no se va a repetir nunca. ¿Y qué pasa con eso? Que no verifica. Entonces, no solamente ser desconfiado porque parece muy bueno, sino verificar, hacer la llamada. Si te dicen, mira, te estoy vendiendo este producto, o te estoy vendiendo divisas, te estoy vendiendo esto súper barato, pero tiene que ser hoy porque tengo un apuro. Bueno, lo más sensato y lo más sencillo es devolver la llamada, mejor si es con otro teléfono. Mira, soy Robinson, me llamaste y a lo mejor te llevas una sorpresa. Y dices, mira, Génesis, tú, y dices, no, yo no estoy vendiendo eso. Ya. Eso es lo primero, ser un poquito malicioso. Sí, ser un poquito malicioso, ser un poco precavido, pero además verificar. Si en la verificación te da confianza, pues obviamente es un paso hacia hacer la cuestión. Eso es más difícil en otros segmentos de la población, otras personas están más expuestas. En ese caso, tenemos herramientas y medidas que nos permiten evitar que estas personas, en el caso de niños y adolescentes, estén expuestas a estas informaciones. Así es. También me gustaría, profesor, que nos comente cómo se podría, cómo actúan por lo general, cuál es el modo operandi que por lo general se puede presentar en este tipo de delincuentes. Además de lo que había comentado, de que quizás puede ser muy jugosa la oferta con relación. ¿Hay alguna forma? Siempre dicen, hola, ¿qué tal? En algún momento llegué a escuchar que existían, por ejemplo, algunas figuras públicas se vieron involucradas en fraudes, ¿ok? Porque habían usurpado la identidad, como bien decía, ahí estaba lo del avatar, puede ser, y entonces estaban pidiendo dinero a algunas personas por una situación que se estaba presentando y resulta que no tenía nada que ver con esas figuras públicas que se vieron involucradas. ¿Cómo actúa en ese caso un delincuente informático? Bueno,
de eso hay muchísimos casos y juegan justamente con la credulidad de la gente. Por ejemplo, a ninguno de nosotros, por hacer una broma o una persona, un delincuente, no le cuesta nada crearse un correo electrónico y colocar una foto y crearse una cuenta de Twitter haciéndose pasar por determinada persona. Imagínate que esa determinada persona es una persona conocida. ¿Sí? Entonces yo puedo hacer una cuenta falsa con una foto igualita de esa persona conocida y empezar a buscar seguidores. Eso se ha dado mucho. Muchos artistas han denunciado en las redes sociales que tienen cuentas fantasmas de personas que se hacen pasar por ellas, que al principio colocan información que no da problema, que es inocua, que parece auténtica del artista, pero poco a poco, cuando van ganando la confianza de las personas, entonces empiezan ya a ir a otros temas. Empiezas ya a pedir dinero, ya empiezas ya a solicitar información personal de la gente, una vez que ganaste tu confianza. Eso es utilizar un perfil público para un hecho delincuencial. Eso es grave. Ahora, una vez lo vi en un programa con mis hijas, estábamos viendo un programa en televisión y una persona se estaba haciendo pasar por Taylor Swift. Y esa persona que se hizo pasar por Taylor Swift logró engañar a otra y la otra persona estaba emocionada porque estaba interactuando con Taylor Swift. Y entonces la extorsionó, le engañó, le sacó dinero, no sé qué. Dice, mira, hay que ser un poco sensato. O sea, no es verdad que un artista de esa categoría se va a comunicar contigo de manera privada y te va a empezar a dar información. Es totalmente Pero cierto. ¿qué pasa? Que si esta persona Es ingenua. es vulnerable, tiene algún problema o tiene una necesidad afectiva o de dinero o alguna cosa de este tipo, es más proclive a caer en estas cosas. Totalmente. Por eso, lo primero es la desconfianza y lo segundo, apoyarse en las herramientas. Okay. Porque muchos de los dispositivos y de los sistemas que tenemos actualmente cuentan con herramientas para ayudarnos. Aunque nosotros no seamos tan desconfiados, hay herramientas que nos ayudan a evitar algunas de estas situaciones. Así es. En este momento, profesor, pues no es para nadie un secreto que los chicos, los jóvenes, los niños están muy expuestos, sobre todo, a información que no es adecuada para su edad. Y eso es una de las grandes preocupaciones que existen de los padres. Quizás por un descuido pueden estar accediendo a ese tipo de informaciones. ¿Cómo podemos nosotros o cómo pueden los representantes controlar este acceso a ciertas páginas o a ciertos contenidos? Bueno, fíjate, realmente no hay nada que sustituya a la supervisión amorosa de los padres. No hay nada que lo sustituya. Hay herramientas que apoyan a los padres en esa labor, pero no le puedes dejar todo el trabajo a las herramientas, obviamente. Fíjate que algo que se decía hasta hace muy poco tiempo, hasta muy pocos años, era el tema de restringir el acceso a los dispositivos para los niños y adolescentes. No comprarles un teléfono sino a partir de una cierta edad, limitarles el tiempo en la computadora, etc. Pero fíjate que desde hace un año para acá eso ha cambiado. Sí. ¿Por qué? Porque para poder estudiar el niño, pues ya el niño no va al colegio, ahora tiene que utilizar un dispositivo. Se ve en la necesidad de... Estás en la necesidad de darle el acceso a la tecnología. Y no solamente el acceso a la tecnología al niño grande, digamos, a 10 años, sino que incluso los niños de preescolar ahora también tienen que aprender a usar la tecnología, están haciendo los videos, claro, niños profe. de edad, incluso de edad preescolar. Profe, es que un niño pequeñito que ni siquiera sabe hablar ya sabe manipular uno de estos elementos de una manera bárbara, ¿no? Exactamente, y yo te voy a decir una cosa, yo no soy un radical en el sentido de decir que los niños hay que limitar el acceso a la tecnología. Mientras más acceso a la tecnología con control, con amor, con supervisión, pero mientras más acceso a la tecnología, mejor preparados van a estar para el mundo que va a ser así. Sí. Ya el mundo es así. Ya ellos están haciendo en esta era. El niño que no tenga ese manejo tecnológico está en desventaja tecnológica, está en desventaja educativa incluso, porque está rezagado con respecto a los otros niños que lo van a tener. Y el mundo al que él va a enfrentarse es ese. Pero ¿de qué se trata todo esto? Se trata que los padres, la familia en su conjunto, efectivamente, así como lo hacemos con la televisión, por ejemplo, a un niño, una familia sensata, unos padres sensatos, no exponen a un niño de 3 o 4 años o 5 años a programas de violencia extrema, a programas con contenido sexual explícito, a programas donde se tratan temas que no están adecuados a su edad, por ejemplo, en discusiones políticas que a veces pueden ser álgidas. Entonces, trata de que los niños a unas ciertas edades estén protegidos de eso en tanto vayan madurando. Eso ocurre con cualquier medio. Ocurría hace un siglo con los libros. Y con los periódicos. Y con los periódicos. Ocurre ahora con los medios a los cuales los niños tienen acceso.
no vas a poder evitar, en general, que los niños tengan acceso a todas estas cosas. Pero existen algunas herramientas o algún tipo de aplicaciones que nos puedan ayudar a los padres a ver qué contenido es apto o no para ciertas edades. Por supuesto, cuando digo que no lo puedes evitar, lo digo en términos generales, es decir, Okay. o sea, tienes que tener la supervisión. Por ejemplo, la mayoría de nuestros dispositivos, se ven allí en las láminas, la mayoría de los dispositivos, por ejemplo, de la empresa Google, el Google Play, tienen lo que se llama control parental. No solamente esta empresa lo tiene Apple, lo tiene Microsoft para sus productos. ¿Y qué es el control parental en este tipo de tecnologías? Son herramientas para que el padre registre al hijo y el padre puede configurar, como se dice allí, puede configurar qué contenidos puede ver el niño. A veces no es qué contenidos puede ver, sino por el contrario, dice, yo quiero que se restrinjan ciertos contenidos. Puedo restringir la franja horaria en que el niño está conectado. ¿Y cómo sabes que el niño está conectado? Porque los dispositivos tienen una cuenta y cada usuario tiene una cuenta. Entonces la cuenta que tú le asocias al menor, puedes restringirle horarios de uso. O sea, no las puedes usar más allá de las 10 de la noche. Y se desconecta. Sí, no te permiten ya el acceso a esa cuenta, a sitios de internet a partir de cierta hora. Por ejemplo, puedes bloquear contenidos que tengan que ver con compras. Una cosa que era muy frecuente, que los niñitos, por curiosidad, por travesura, por diversión, se metían y si la computadora estaba abierta y era la misma del papá, podías tener acceso a hacer compras con las tarjetas de crédito. Entonces, eso te restringe los sitios donde tú puedes hacer compras. En el entendido que quien está configurando la cuenta está evitando que el niño, por error o por malicia o por travesura, compre cosas. Eso es un sitio. Sitios de contenido sexual explícito también están bloqueados por estas herramientas. Entonces, dependiendo del tipo de herramienta, tienes más o menos características. Algunas de estas herramientas son gratuitas. Fíjate lo que dice ahí en la lámina, hábitos digitales saludables. Una tendencia que hay en las empresas tecnológicas es estimular a lo que se llaman los hábitos digitales saludables. ¿Y qué es un hábito digital saludable? Obviamente no pasar 20 horas al día conectado a un computador. O sea, un computador en el cual se ve que hay interacción más de 10 horas al día, 15 horas al día, ya es una sospecha. Probablemente si es una persona que trabaja en teletrabajo y está 10 horas al día conectado, eso no es ningún problema. Es justificable. Es totalmente justificable. En el caso de un adulto, si necesita estar 15 o 20 horas al día, en algunos casos también se podría comprender. Pero si esa cuenta está configurada como un niño, ya no es sano que el niño esté en eso. Si esa cuenta está solo siendo accedida para sitios de compras, para sitios de diversión de adultos, no es justificable. Entonces, estas herramientas ayudan en ese sentido. Imagínate. Y son configuradas por los padres, porque cada familia, cada padre o madre, digamos, tiene sus propios criterios. Para algunos padres, pues, no les importará o permitirán que sus hijos vean algunos tipos de contenidos, mientras que otros serán más restringidos. Entonces, es la familia, son los padres quienes pueden configurar estas herramientas. ¿Existe también un control parental para las redes sociales? Sí, existen. Varias de estas herramientas permiten la configuración de los contenidos dentro de la propia plataforma. Por ejemplo, Instagram, Twitter y otras plataformas, aunque desde el principio ellos sugieren que no se permita el uso para niños y adolescentes, sobre todo para niños pequeños, en el entendido que muchos lo van a tener, entonces le dicen, si esta es una cuenta de un menor y está autorizada por el padre puede configurar lo que llamamos los filtros. Entonces, ¿qué son estos filtros? Tu hijo puede tener una cuenta de Instagram, pero entonces esa cuenta de Instagram tiene un monitoreo que le permite evitar ciertas palabras, le permite evitar ciertos contenidos explícitos, le permite ir a sitios de comercio electrónico, por ejemplo, le restringe ir a sitios, por ejemplo, en algunos países ciertos tipos de sustancias son permitidas y en otros no. Algunas drogas son legales en algunas partes y otras no. Entonces, probablemente tú como padre no quieras que tu hijo pueda entrar en un sitio donde se promocione ese producto, aunque sea legal en otros lados. Exacto. O el alcohol, por ejemplo, el consumo de alcohol. Exacto. Entonces, tú puedes restringir esas cuentas de manera que tu hijo, aún teniendo una cuenta válida, no pueda llegar a esos contenidos. O no es que no pueda llegar, se minimiza la posibilidad, porque eventualmente siempre habrá quien lo disfrace con otros productos, pero es más difícil llegarle. Eso es un tipo de control. Eso es en las plataformas. Cada plataforma tiene una configuración. Yo invito a los padres a que revisen las plataformas, sobre todo cuando ya le dieron a sus hijos acceso a las redes sociales, que revisen las plataformas para que las configuren de manera tal que
tengan más confianza de hacia dónde pueden navegar, hacia dónde pueden acceder, qué cuentas pueden seguir sus menores, sus niños. Y creo que ahora también este tipo de plataformas, dependiendo de cuáles sean las palabras, ya sean niños o adolescentes o quizás adultos, si están incurriendo en una falta de escribir o en alguna de estas cuentas con algunas malas palabras, también pueden ser restringidas, ¿no? En algún momento y las bloquean. Por ejemplo, Instagram creo que lo está haciendo actualmente. Sí, eso se puede hacer en la mayoría de estas plataformas, pero hay como dos niveles. Y está la parte del contenido inadecuado, que tampoco sale como bloqueado. Sale bloqueado. Si lo configuraste para que se bloquee en esa cuenta, sale bloqueado, por supuesto. Pero hay dos tipos de protección. Hay una a nivel de cada una de estas plataformas que tienen su propia forma de configurar. Y hay unas que son como más generales, que las engloban a todas. Okay. Como los antivirus. Cuando tienes un antivirus en tu computadora, el antivirus no está hecho para protegerte de una aplicación. El antivirus te revisa de todo. De todas las aplicaciones. Hay herramientas de control parental, algunas se están mostrando en la pantalla. Algunas están asociadas a los productos antivirus, es Set Parental Control. Por ejemplo, ¿Esto en qué ayuda al padre y al representante? Esta herramienta, si tú la tienes instalada en tu computadora o en el dispositivo, permite filtrar el contenido de cualquiera de las plataformas. Entonces no tienes que ir plataforma, porque por ejemplo tú puedes configurar Instagram para que tu hijo, las cuentas que sigan. Pero el resto está activo. Pero pues posiblemente el niño, porque son curiosos, porque son inteligentes, porque les gusta averiguar cómo hacer las cosas y además deben hacerlo y está bien que lo hagan. Es parte de la edad. Es parte de la edad y es parte del mundo que van a enfrentar. El niño a lo mejor consigue otra red social de la que tú no sabes nada. Por ejemplo, la red social TikTok, que es muy reciente, digamos, tiene 2 años creo en el mercado, a lo mejor el papá nunca pensó que su hijo iba a abrir un TikTok y queda asombrado porque su hijo lo tiene. Y es viral. ¿Okay? Y es viral. Entonces, esa no la configuraste. Tú no ayudaste a tu hijo en la creación de esa cuenta. Pero si tú tienes una de estas herramientas, tipo Custodio, Bark y algunas otras que hay en el mercado, algunas son gratuitas, algunas son de pago, algunas tienen unas prestaciones, otras tienen más, hay sitios donde se pueden hacer las comparaciones. Si tú tienes una de estas aplicaciones, cualquiera que sea la red social, cualquiera que sea la aplicación que el niño y el adolescente está utilizando, puede ayudarte a filtrar por palabras, por contenidos, por sitios, por lugares, por horas por horas de acceso. Por ejemplo, hay algunas de estas herramientas que te permiten tener en tu dispositivo como padre, en mi teléfono, chequear, no digamos invadir la privacidad del niño, sino que me dé una alerta, una alarma, por ejemplo, si se han dado 2 o 3 alarmas en el dispositivo del niño, entonces me manda un correo electrónico, eso está configurado, entonces yo lo puedo ver. Y eso lo aplica no solamente ESET, también, por ejemplo, Google lo maneja, todas estas lo manejan. ¿Qué recomendaciones, profesor, usted puede dar? Porque es que ya el tiempo es cortito, ya estamos por finalizar. ¿Qué recomendaciones le puede dar a toda nuestra gente? Y por favor, puntos de contacto y redes sociales, porque es que el tiempo es súper cortito y creo que quedamos con muchas cosas puntuales, pero herramientas fundamentales, eso fíjense, control parental, no solamente en las redes sociales, sino también estas aplicaciones que son totalmente gratuitas y si no, tío Google, quien brinda toda esa información. ¿Cómo podemos encontrarlo para cualquier duda o sugerencia? Bueno, fíjate, yo no uso redes sociales. No. En general, las uso muy restringidas, solo para cuestiones familiares y de amigos. En general no tengo, está mi correo electrónico, donde me pueden contactar sin ningún problema. En la Universidad Central de Venezuela, a pesar que estamos en esta época de dificultades y de pandemia, seguimos trabajando de manera remota, así que también los podemos apoyar, ayudar. Tenemos un grupo que ha trabajado con seguridad informática, que también los puede apoyar, se comunican conmigo y con mucho gusto los podemos hacer el contacto. Y la cuenta de la universidad es computación.science.ucb. Con eso nos pueden contactar por allí, pero la principal recomendación es hacer un control, una supervisión que no sea invasiva con el niño, que respete la privacidad del niño, que le dé libertad al niño para aprender, pero que, como todos padres, nos permita saber qué está haciendo, hasta dónde lo está haciendo y si estamos de acuerdo con lo que se está haciendo. Y si no estamos de acuerdo, por supuesto, entonces viene la parte de formación, la parte de orientación, de hablar con nuestros hijos, con nuestros adolescentes y tratar de orientar en su crecimiento. No hay tarea más difícil que ser padre. Sí, total.